Bueno, a mí lo primero que me llama la atención, Miguel Ángel, es cómo un medio de comunicación tiene la capacidad de remover la conciencia. Yo apuntaba por aquí que la acción política no sirve para nada si los medios de comunicación no se implican en construir eso que llamamos marcos mentales. Y eso es lo que vinieron a hacer ustedes, ¿no? Sí, la verdad que desde una gran inconsciencia, porque uno no tiene nada en aquel momento. Éramos un grupo de amigos, éramos realmente periodistas, pero realmente no éramos todavía conscientes de la capacidad de transformación que se tiene, a pesar de ser un medio pequeño, para influir en los grandes medios de comunicación, que al final son los que, de alguna manera, construyen esa realidad que creemos por cierta, y además incluso nos hace hacer creer que conocemos a las personas que salen en la televisión, como si fuera verdad, que son como salen ahí, ¿no? En fin, toda esa construcción de la realidad tan ficticia y esos cuadros mentales que se construyen en las sociedades a partir de los grandes medios, pues era necesario que una gente loca y alternativa pues intentara influir en ellos, ¿no? Y de todas maneras, aparte de ese mecanismo más mediático, lo importante era que como colectivo sí demandábamos una realidad y sí teníamos esa necesidad que se cuenta en el documental, que por poco que hiciéramos íbamos todos a levantar la mano, íbamos a querer aportar y íbamos a querer salir en esas páginas, ¿no? Se preguntarán, ¿y dónde estaban las mujeres? ¿Dónde estaban las lesbianas en esta revista? Sí, la verdad que la revista en sí tenía una vocación en los artículos y en los reportajes muy LGTBI de todas las letras, pero la realidad es que la realidad visual, la realidad icónica de la revista era muy masculina. Es que la mayoría de nosotros éramos gays y las lesbianas con las que empezábamos a trabajar eran muy pocas, y no conseguíamos tampoco dar con las claves en sí de un movimiento de visibilidad lésbica. Hubo intentos de revistas lésbicas. Sí, hubo muchas posibles portadas con diferentes artistas, hubo cantantes, actrices, pero en el último momento no salían, y yo creo que también lo dice, se sale en el documental, ¿no? Creo que la manera de hacerse público de un gay es mucho más vanidosa, si queremos, ¿no? O sea, nosotros somos mucho más de salir, digamos, no sé si es una cuestión de ego, no sé de qué es. Y las seguramente sí. Y las lesbianas creo que efectivamente no querían todo ese aparato mediático, ¿no? Y que somos machistas, un rato. Bueno, efectivamente, porque la verdad que eso es algo que uno tiene que, uno lo va conociendo en la vida, ¿no? Y se va siendo consciente, ¿no? de ese machismo interiorizado, igual que la homofobia interiorizada, ¿no? Que es también a veces muy complicada de trabajar psicológicamente, ¿no? Por un lado estaba la amenaza esta de que te vayan a quemar tu casa, que te manden una caja con una boñiga de vaca a la redacción, que te llamen y te amenacen y te digan sé dónde vives, que te digan tú que esto no está mal, como amenaza no está mal. Y después está la otra amenaza, que es la de los anunciantes que te dicen, como sigas haciendo esto, por aquí no vas, ¿no? De hecho, yo te he saludado como Miguel Ángel López, pero igual te debería llamar Helen Gork. ¿Quién es Helen Gork? Helen Gork es un seudónimo que utilicé un poco para refugiarme ante todas esas presiones, ¿no? Era, digamos, la consejera delegada de la Carmen Mola de los 2000. Sí, un poco. Y a través de ella, pues conocía las opiniones de determinados poderes fácticos, ¿no? De gente de los partidos políticos, de la gran empresa, que escribían a Helen Gork para decirle lo que les parecía bien o mal del director, de lo que se contaba en la revista y de lo que se hacía, porque sí que perdíamos clientes cada mes, 2, 3, por desnudos, por declaraciones, por posicionamientos, cosa que, vuelvo a decir lo mismo, desde la inconsciencia pues se pueden hacer estas cosas y que al final te benefician a la larga, porque te dan credibilidad y al final resulta que a quien te dedicas es a la gente, no a los anunciantes. Entonces, si los anunciantes los pierdes a corto plazo, ya los ganarás a largo. Me acuerdo de una campaña publicitaria contra a favor de la causa de activismo que hubo respecto de la homofobia institucional que hubo en Egipto, que hubo redadas y que hubo mucha problemática de homofobia institucional en Egipto, y nosotros hicimos una campaña que precisamente iba en la página contraria a la oficina de turismo de Egipcio, para hacer un crucero a Egipto. Entonces no me importaba, y creo que además era importante perder esas publicidades, porque al fin y al cabo la gente se percataba de que lo que la revista contaba era para el lector, y eso la gente lo valoraba. Esa credibilidad queda ahí, queda constancia de esa credibilidad,
y mis expresiones, es verdad que más puntuales, sobre todo las amenazas en números como el del militar o como el del guardia civil, que son las cosas de las fuerzas de seguridad del Estado, que hay mucho cafre ahí dentro, ¿no? Pero no me preocupaba, de verdad, a un nivel existencial, ¿no? Ese riesgo, porque efectivamente la mayor presión y el mayor miedo, si quieres, viene más de los poderes fácticos, ¿no? Del capital, de determinadas personas en los partidos políticos, de determinadas figuras, digamos, que sí que tienen auténtico poder para cargarse la revista o cargarse el mensaje. ¿Cómo le sentó al Partido Socialista lo de matrimonio sí, adopción ya veremos? Sí, bueno, es que es ese mal minorismo, ¿no?, que a veces tienen las socialdemocracias en España, en Europa en general, y que nos daba un poco de miedo, porque era como que sí un poquito, pero no del todo. Bueno, era esa reticencia de las socialdemocracias a ir con las causas hasta el final, ¿no? A ser radicales, que no extremistas, digamos, que es las cosas como son. Entonces, bueno, al final se superó, eso quedó ahí en una presión periodística que también es para los que trabajamos los periodistas. No trabajamos para aplaudirles, trabajamos para poner el acento en el cuestionamiento, la pregunta molesta, el titular molesto, precisamente para intentar influir y para intentar dejar claro al lector que aquí hay algo digno de destacar y que puede que no sea correcto. Y claro, no gusta, eso te hace ganar a muchos enemigos, porque al final esto no gusta a los entrevistados, sobre todo si son políticos. Hay una cosa que estaba pensando también en el público mientras estaba viendo todas estas portadas y estas fotografías, estaba diciendo, Dios mío, hay muchas de estas cosas que hoy, 20 años después, no se podrían publicar, o no se podrían publicar tan fácilmente. Véase la portada de Jesús Vázquez. Tendrías abogados cristianos en la puerta, o bueno, tendrías que ir a declarar al Supremo como mínimo, ¿no? Sí, una demanda tendríamos, eso efectivamente. Todavía yo creo que es la España que está en ese mayor descaro. Yo creo que era muy importante que la revista pudiera ser lo suficientemente loca y libre como para toda esa creatividad y esa desnudez artística de Eduardo y de otros creadores, que no solo había en la revista. Aparte de Eduardo han pasado muchos fotógrafos, muchos creadores, igual que también periodistas, que han pasado muchos más de los que salen en la revista. Yo me siento un poquito en deuda con tantos y tantos otros periodistas que no salen en el documental y que trabajaron en la revista Cero, por ejemplo, como Isaac Tacorón, que hablamos sí, de él. Redactor de Televisión Canaria, que hace Parlamento, que está aquí con nosotros en Canarias trabajando y que fue redactor jefe de esta revista. Exacto, un tinerfeño de pro. Hay una frase que tú dices que me gusta mucho y además conecta con el hecho de que estés aquí. Cuando nosotros preparamos esta Semana Social, una de las personas que forma parte de la asociación nos decía, yo tengo en mi casa la colección entera de la revista Cero. Y tú decías, necesitábamos salir del armario. ¿Con cuánta gente te encuentras que tiene un número, el número del militar, la colección entera? Esto es diario. Con mucha. Y además no solo en España. Yo he vivido en México unos años y me pasaba en México. Quiero decir, dentro de lo que es la colectividad gay, la revista, para la gente sobre todo de mi generación, 50 y tantos, pues era muy importante esa revista porque establecía unos lazos, unas conexiones que no existían en aquel entonces, como hoy, por el internet, por las redes sociales. Entonces la revista todavía jugaba un papel muy importante a la hora de conexión con ese mundo exterior y otros gays de otras partes. Sí es verdad que las generaciones anteriores son las que efectivamente queremos, digamos, un poco trabajar a la hora de la pedagogía y a la hora de recuperar esa memoria histórica, porque esto pasa con todas las causas, ¿no? Creo que es importante conocer la historia, sobre todo la más reciente, para entender de dónde venimos. Yo te quería preguntar, Miguel Ángel, si hoy tiene sentido un proyecto como la revista Cero, si sería posible o si ya esto está muy diluido dentro de la amalgama de las redes sociales. Obviamente, la salida del armario como tal es un fenómeno que se construye en la sociedad desde los 60, 70 y en España pues tuvo mucho éxito, mucho más que el que tuvo en Estados Unidos, por ejemplo, pero corresponde a una necesidad de construcción de la identidad colectiva en aquel momento, de hacer visible una colectividad que era ninguneada y despreciada en la sociedad.
Hoy son otros los mensajes, hoy son otras las realidades, hoy son otros los soportes, obviamente el papel, obviamente la manera de llamar la atención sobre una mecánica como es la salida del armario, pero sí creo que sigue teniendo sentido cualquier trabajo que construya identidad colectiva, porque al fin y al cabo, como medio de comunicación, para intentar influir en los más media que todavía siguen construyendo y, digamos, realidades que no son la realidad, a la redundancia, realidades interesadas por el consumo, por de diferentes alienaciones. Creo que tiene sentido que cualquier colectivo, cualquier comunidad siga trabajando mediáticamente para confrontar esas realidades desde las perspectivas de los protagonistas de esos colectivos. O sea que tiene sentido, pero ya, por supuesto, desde el punto de vista... ¿Qué le pasa al mundo del fútbol? ¿Por qué es tan difícil o fue tan difícil sacar del armario a la gente que se dedica al fútbol profesional, fundamentalmente a los hombres? Probablemente por el dinero, probablemente por esa prostitución que tienen a esos grandísimos contratos millonarios, porque obviamente es un mundo muy machista, muy homófobo, el del fútbol, ya no solamente el de la industria del fútbol, sino de las audiencias. Hemos visto cánticos homófobos en los últimos mundiales, en los anteriores. O sea, digamos que es un componente cultural que se repite de esa negatividad hacia la homosexualidad y hacia otras cuestiones, en general ese machismo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo explica todo. Hay una industria muy conservadora y mucho dinero en juego. Al final son tremendamente conservadores. Bueno, pues después de este aperitivo que hemos tenido hoy, mañana Miguel Ángel va a estar de nuevo con nosotros, va a estar junto a Toni Poveda, a Miquel Fernández, a Carla Antonelli, en este mismo lugar, en una convención política y social donde vamos a llevar esto que hemos visto hoy de la revista Cero, aunque solo hemos visto la primera parte del capítulo. Vamos a llevarlo al debate transversal, ¿no? A cómo se vivió esta misma salida del armario, esta misma construcción colectiva, fuera de lo que es los medios de comunicación y a confrontarlo con la política, con el lobby político, el lobby empresarial y también, por supuesto, el activismo. Miguel Ángel López, muchísimas gracias. Un aplauso muy fuerte para ti y para todo el equipo. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotros por invitarme aquí a La Palma. Muy contento porque tenía ya muchas ganas de venir a La Palma, porque aquí se hace un trabajo LGTBI nada agradecido, porque requiere mucho esfuerzo y ya son 7 años, creo, me han dicho, de orgullo. Yo le ponía mucho el ojo y la verdad que no había tenido la oportunidad de venir, así que encantadísimo de estar aquí, de presentar el documental, de que la gente de La Palma, los colectivos, toda la gente también que rodea a la causa, que no tiene que por qué ser estrictamente ni homosexuales, ni transexuales, ni lesbianas, pero que están encantadísimos con estas jornadas. Viene un montón de gente interesantísima. Yo creo que este año además hay un especial énfasis en la memoria, ¿no? En la memoria LGTBI en nuestro país y bueno, y en general todo lo que significa este evento maravilloso que se realiza aquí del Love Festival con esta semana social. Éramos todos unos profesionales muy... La Radical Gay fue un fenómeno de lucha contra la desigualdad. Poníamos la palabra marica o maricón en las pancartas. Tienes que venir a nosotros. Empecé colaborando para hablar de transexualidad. Porque todas las revistas gay que había conocido eran porno, lógico. Pero es que no somos una revista porno. Bueno, pues estamos en este segundo de día de programa dentro de la Semana Social del Isla Bonita Love Festival, efectivamente, donde tenemos oportunidad de disfrutar de un documental en relación con una revista que fue tan importante como es la revista Cero, en la visibilidad del colectivo LGTBI+. Y bueno, es verdad que iniciamos dentro de toda la programación que teníamos planificada, iniciamos con esos actos de reconocimiento, teniendo en cuenta la temática sobre la que trabajamos en esta edición, que es sobre la ley de peligrosidad social, las terribles consecuencias, una ley tremendamente injusta para las personas que pertenecían en ese momento a este colectivo, y lo que pretendemos en esta edición es dar mayor visibilidad, dar
rendir homenaje también a aquellas personas que sufrieron esas consecuencias y sobre todo abordar la historia de cómo ha sido esa conquista de los derechos del colectivo, sobre todo porque entendemos que es la mejor manera de contribuir a generar conciencia y sensibilización por parte de la ciudadanía en estos temas, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que no debemos dar un paso atrás y yo creo que ese debe ser el objetivo. Más allá de eso, pues insisto, participar y bueno, dentro de todas las actividades que van a tener cabida también en los próximos días, pues tratar de abordar las distintas temáticas con la finalidad de generar esa conciencia que es tan importante. Además, en esta edición, que contamos con la colaboración también de la Federación Estatal del Colectivo LGTBI+, pues lo hacemos en esta edición con bajo un lema que se trata de extrapolar y llevar también esta reivindicación de derechos y distintas acciones encaminadas en dar visibilidad a los territorios rurales, saliendo de las grandes ciudades. A nadie se le escapa que normalmente en territorios más pequeños pues resulta más complejo algunas veces identificarse, ¿no? Sentirse libre, identificarse tal y como es cada uno, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en esa línea. Creo que la isla de La Palma es una sociedad que está comprometida con los derechos humanos y con la reivindicación de este colectivo y que ya en estos distintos años que viene trabajando dentro de esa Semana Social tan potente que viene a contribuir en este tema, pues yo creo que esta es la línea de trabajo que tenemos que seguir manteniendo y sobre todo que podamos ser ejemplo también pues para otros territorios que sean similares a la isla de La Palma y que también se atrevan a dar un paso y a seguir trabajando por este tema socialmente tan importante.